muy presente. Ahora bien, si nosotros tenemos el tema de los porcentajes, nosotros podemos hacer operaciones con los porcentajes. ¿Listo? Entonces, para nosotros calcular un porcentaje, necesitamos algunas cosas en específico. Entonces, vamos a necesitar un total, que es el número final o toda la cantidad que nosotros tenemos. Vamos a necesitar el porcentaje y vamos a necesitar el resultado del porcentaje, que lo vamos a llamar resultado. ¿Listo? Entonces, y aparecen varias derivaciones. Entonces, a nosotros nos dicen que el resultado, ¿sí? Si nosotros nos preguntan cuál es el 20% de 100, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros ese resultado? Tomamos al 20, lo multiplicamos por el total. Entonces, vamos a tomarlo de esta forma. Tomamos el porcentaje, lo vamos a multiplicar por el total y eso lo vamos a dividir entre 100. ¿Listo? Entonces, un ejemplo sencillo, si tenemos que calcular, por ejemplo, eh, lo que les decía, si tenemos 100, ¿a qué corresponde el 20%? Pues es muy sencillo, uno lo podría sacar a simple lógica, ¿sí? Pero pues en este resultado entonces tendríamos que el valor de eso va a ser 20 por 100 dividido en 100. En este caso, pues es una simplificación bastante sencilla, ahí no nos vamos a detener. Entonces uno lo que va a responder es que el 20%, y ojo cómo se responde, el 20% de 100 es 20. ¿Listo? Esos son ejercicios ahí de apertura, no nos vamos a detener mucho en ello, ya ustedes conocen ese tipo de ejercicios, entonces ahí no hay mayor problema. ¿Listo? Entonces también nosotros tenemos otras condiciones que derivan directamente de esa fórmula. ¿Listo? Y es, por ejemplo, si nosotros queremos calcular el total, ¿sí? Entonces, otro caso. Imagínense que nosotros conocemos el resultado y el porcentaje, ¿sí? Entonces, son ejercicios muy típicos. A veces nos suelen decir, sabemos que el 15% es 30. ¿Cuál es el total? Entonces, ¿qué debemos hacer? El total lo vamos a calcular como nuestro resultado multiplicado por 100 y todo eso dividido entre nuestro porcentaje. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces esas fórmulas realmente se derivan todas de esta que tenemos acá inicial. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros despejamos porcentaje de esta fórmula, entonces vamos a tener que A por 100, ¿sí? Sobre el total va a ser igual a nuestro porcentaje. ¿Vale? ¿De dónde deriva esto? El 100 está dividiendo, lo pasamos o multiplicamos a ambos lados por 100. Entonces nos queda A por 100 igual a porcentaje por total. Luego dividimos ambas partes sobre el total. Entonces nos queda A por 100 sobre el total igual al porcentaje. ¿Listo? Y si nosotros queremos calcular el porcentaje, ya vamos a hacer algunos ejercicios de este tipo. Entonces, si nosotros despejamos el porcentaje es igual al resultado por 100 sobre nuestro total. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos preguntan a qué porcentaje equivale 15 si nuestro total es 300, ese tipo de preguntas es lo que nos está pidiendo que nosotros resolvamos de esta manera. ¿Listo? Entonces, dentro de los porcentajes ya vamos a mirar algunos ejercicios para que ustedes puedan ver ejemplificado esto que les estoy diciendo. Nosotros tenemos algo importante que es cuando tenemos porcentaje y luego otro porcentaje. ¿Listo? Que es lo que uno llama los aumentos sucesivos o los descuentos sucesivos, ¿sí? Una prenda tiene el 10% de descuento y cuando usted va a pagar existe un 5% de descuento adicional, por ejemplo.
ese tipo de ejercicios, ¿vale? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes noten lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, este caso de acá. Si el 12% de un número es 48, ¿cuál es el número total? ¿O cuál es el número? ¿Listo? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer en este tipo de ejercicios es ver qué tenemos. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el resultado, que es 48. El resultado, que es 48. Tenemos el porcentaje, que es 12%. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el total. Es lo que queremos calcular. O el número al cual le estamos sacando ese porcentaje. Listo, entonces nosotros teníamos por acá arriba que el total era igual a nuestro resultado por 100 sobre el porcentaje. Entonces el total es igual al resultado, 48 por 100, sobre nuestro porcentaje, ¿vale? Entonces, eso lo podemos ver como. Usted podría multiplicar 48 por 100, luego dividirlo en 12, o puede separarlo como 48 sobre 12 por 100. ¿Listo? 48 dividido en 12, yo creo que ahí no tenemos mayor problema. 48 dividido en 12 es 4. ¿Sí? 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Restamos, esto nos da 0. Entonces tenemos que es 4%. Entonces el resultado va a ser 400. Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es el número? Entonces el número es 400. Entonces esos ejercicios son sencillitos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no estamos haciendo nada del otro mundo, solo estamos recordando un poquito cómo sacamos porcentajes, que es muy útil. Listo, es muy útil. Lo vamos a estar usando bastante. Las preguntas de tipo ITFES, muchas traen porcentajes para calcular porcentajes. Entonces, es bastante útil que tengamos esto muy claro. ¿Listo? Entonces, ahora, este tipo de ejercicios, el que les va a poner, entonces imagínense que nosotros tenemos un producto, ¿sí? Cuesta $100 en una tienda, ¿vale? Entonces, tiene una etiqueta, del 10% de descuento, ¿sí? Entonces, cuando se va a pagar en caja, se aplica otro 20% o otro 10% de descuento, ¿sí? O pongamos otro 20% de descuento, ¿vale? Entonces, en este tipo de ejercicios es muy común que nos pregunten cuál es el total a pagar. Entonces, este tipo de ejercicios lo pongo porque son ejercicios que a veces nos pueden llevar a cometer errores dentro de los porcentajes. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos aplicando dos descuentos. Primero uno del 10%, luego uno del 20%. Uno podría pensar de que entonces a los 100 que vale, le voy a quitar el 30%. ¿Listo? Entonces acá nos quedaría ¿cuánto? 70. Uno podría pensar que es así,
Entonces, no siempre se va a cumplir eso. Uno tiene que ser muy de suerte, ¿sí? Para que un ejercicio corresponda a un cálculo así. Entonces, pero no siempre vamos a contar con ello. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente acá? A 100 primero le vamos a quitar el 10%, que es el descuento. ¿Listo? ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, ¿qué es el 10%? El 10% de 100. Entonces decimos que eso es 100 menos el 10% de 100. ¿Vale? Entonces ahí nosotros calculamos fácil, sabemos que el 10% de 100 va a ser 10. Entonces sabemos que esto es 100 menos 10, 90. ¿Listo? Y luego a 90, que es nuestro resultado, le vamos a aplicar o le vamos a quitar el otro 20% de descuento que nos decía el ejercicio. ¿Listo? El otro 20% de 90 ahora. ¿Sí? Entonces, nótese cuál es la diferencia acá. El porcentaje que usted le da de segundo, en este caso el 20% que vieron en la caja cuando se iba a pagar, se aplica al resultado que ya tiene el descuento. ¿Listo? Por eso no estamos aplicando otra vez de 100. Ahora lo aplicamos sobre el nuevo resultado con el primer descuento ya hecho. ¿Listo? Entonces, si nosotros calculamos ese porcentaje, ¿cuánto nos va a dar? Entonces, hay una técnica, es que cuando nosotros nos piden, por ejemplo, el 20% de 90, después nosotros sabemos que esto es cuánto. Entonces uno se devuelve acá a nuestra fórmula que teníamos inicialmente y dice que el resultado es el porcentaje por el total dividido en 100. ¿Listo? Entonces nos devolvemos por acá abajo, decimos que esto es el porcentaje por el total dividido en 100. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto es 20 por 90? Eso es un cálculo también muy sencillo, una multiplicación de cuarto grado. Vamos a saber que pues, cuando se hace la operación, esto es 1800 dividido en 100, ¿sí? Podemos simplificar y nos queda que el resultado es 18. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? A 90 le vamos a quitar el 20% que ya sabemos que es 18. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar un total de 72. Pueden verificar la cuenta en sus casas, ahí no hay problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese resultado? 72. Entonces, ¿cuál es el total a pagar? Entonces, el total a pagar es 72. Entonces, quiero que se den cuenta de algo, que ¿cuánto teníamos el precio inicialmente? El precio inicialmente eran 100, ¿vale? Entonces, nosotros pagamos 72. Vamos a ponerlo acá como inicial y final. ¿Listo? Es decir, que ¿cuál fue la diferencia o cuál fue el ahorro? El ahorro fue 28, ¿sí? Y entonces, inherentemente uno se debe preguntar, bueno, ¿y 28 qué porcentaje de 100 representa? Entonces, cuando ustedes miran esto, qué porcentaje representa, se van a dar cuenta, lo pueden verificar fácilmente usando esta formulita que teníamos acá, ¿sí? Entonces ahí es sencillo, tenemos el resultado, 28, tenemos el total, le estamos calculando el porcentaje, ¿sí? A por 100 dividido en el total. En este caso, pues vamos a hacerlo rápidamente, 28 por 100 dividido en 100, 28%. Y esto corresponde, pues simplificamos el 100 al 28%. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hago este tipo de ejercicios? Puede parecer muy fácil, pero es que es para que ustedes se den cuenta de que cuando nos dan dos porcentajes, que primero se aplica uno y luego el otro, no es tan sencillo como sumar los porcentajes, ¿sí? Uno pensaría acá, listo, sumo el 10% más el 20% y entonces hago que eso es el 30%. ¿Listo? Entonces lo tomo a 100, le saco el 30%, eso me va a dar 30 y el resultado final va a ser 70. Error. ¿Listo?
Cuando uno trabaja con porcentajes, no funciona así. Cada porcentaje se va aplicando al nuevo total. ¿Listo? Por eso ahí se lo aplicamos a 90. Por eso el resultado nos está dando 72, que corresponde a un 28%, un 2% menos de lo que uno creería, que es el 30% de sumar los porcentajes. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos muy en cuenta ahí, muchachos. Son ejercicios que a veces suelen salir, tienen como esas cascaritas que lo inducen a uno a llevar a pensar que los porcentajes los podemos sumar de esa manera. ¿Listo? Entonces ahora miremos algunos ejercicios rápidamente, pues ya como para eh, tenerlos presentes, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos que, vamos a ser diferentes, vamos a ver qué porcentaje de 150 es 30, ¿sí? O si, no sé, si una camisa cuesta, pongamos un precio 50.000 pesos colombianos y sube por temporada un 15%, ¿cuál es el nuevo precio? Sí, son ejercicios muy cotidianos, pueden parecer, a ver, para unos pueden parecer sencillos, para otros de pronto se están recordando, eso es lo importante. Si usted dice o si usted ya sabe cómo resolver los ejercicios que estoy escribiendo, eso me parece perfecto, ¿sí? Porque significa que ya tenemos todas estas bases sólidas, ¿vale? Entonces recuerden, esto es un repaso, ya luego nos centramos en preguntas tipo ITFES, entonces con este repaso ya podríamos avanzar a un flujo mucho más rápido, por así decirlo. Y si tenemos, por ejemplo, que el 40% de los estudiantes, el 40% de los estudiantes son 12 personas, ¿cuál es el total de estudiantes? Pues acá no les voy a poner a hacer ejercicios a ustedes todavía, me gustaría que visualicemos esto. Ya ahorita vamos a empezar expresiones algebraicas, factorización, productos notables, inecuaciones. Entonces ahí sí ya nos vamos a detener con un poquito más de calma para ver ustedes cómo plantearían una solución, por ejemplo, a una inecuación. Esos ya son temas de décimo grado. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esto. Entonces empecemos. ¿Qué porcentaje de 150 es 30? Tenemos el total, ¿sí? Que es 150. Tenemos el resultado, que es igual a 30. ¿Qué nos faltaría? El porcentaje. ¿Listo? Entonces, es muy importante que ustedes recuerden, de hecho, no necesitan aprenderse tres fórmulas que les acabo de mostrar, sino que me gustaría que ustedes entiendan que de una sola fórmula se deriva todo. ¿Listo? De la fórmula que nos dice que el resultado es igual a nuestro porcentaje por el total sobre 100. Esa es la única fórmula que ustedes deben tener presente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que esa fórmula nosotros podemos reemplazar y luego hacemos un despeje de incógnita. Ya vamos a ver más adelante eso, vamos a recordarlo. Pero si usted solo se sabe esa fórmula, pues reemplace los datos que tiene. Tiene 30 es igual a un porcentaje que no conocemos por 150 sobre 100. ¿Listo? Vamos a despejar la P. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados por 100, ¿sí? O pues como ustedes lo conocen, lo que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces nos va a quedar acá, por ejemplo, 30% es igual al porcentaje por 150, ¿vale? Entonces 30% sobre 150, que está multiplicando, pasa a dividir, es igual a nuestro porcentaje. Entonces acá nos queda 30%, ¿sí? 3.000 sobre 150 es igual a nuestro porcentaje, ¿vale? Y lo mismo ahí, eso es una operación sencilla, yo creo que no tenemos mayor problema pues en hacerla.
¿vale? Solamente estamos recordando temas. Cuando ustedes hagan eso, pues pueden hablar de que cancelan un cero, por así decirlo. Entonces, 300 dividido en 15, eso nos va a dar como resultado un 20%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el resultado? O cómo responde uno. Siempre uno debe mirar cómo se responde la pregunta. Entonces, uno dice 30 equivale a un 20% de 150. ¿Listo? Revisemos, por ejemplo, la otra pregunta. Si una camisa cuesta 50 y luego le subimos 15%, ¿cuál es el precio nuevo? Entonces, realmente, ¿qué es lo que tenemos acá? Una camisa vale 50.000. Una camisa bonita, como la quieran imaginar, una camisa. Entonces, lo que nosotros nos dicen es que subió, vamos a representarlo con una flecha, subió 15%. De pronto estaban en temporada o por alguna cosa subió, se acabaron las camisas en, de ese estilo, entonces la subieron. Lo que nos interesa es subió. Entonces, ¿cuál es el precio total? Lo que nosotros tenemos que hacer es a 50.000 le vamos a sumar ese 15%, pero ¿el 15% de quién? El 15% de 50.000. ¿Listo? Entonces, la pregunta o el verdadero pilar del ejercicio es, ¿cuánto es el 15% de 50.000? Pregunta para ustedes. ¿Cuánto es el 15% de 50.000? Pueden responder ahí en el chat rápidamente. No se van a demorar mucho respondiendo. Por ahí ya excelente, nos dan de una vez la respuesta, súper rápidos, muy bien. Y realmente es un análisis sencillo. ¿Listo? Entonces, muy bien a los que responden. Son 7.500 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el nuevo precio de la camisa? Pues 50.000 más 7.500. Que esto nos daría un total de 57.500. Entonces, cuando nosotros trabajamos con porcentajes, debemos ser muy exactos. Si el porcentaje nos dio 7.551, le vamos a sumar ese 51 al total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, muchos locales suelen usar la estrategia de que visualmente usted vea los números más económicos, ¿sí? Entonces, no sé si a veces ustedes han visto el costo de una camisa en 49.999, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de ejercicios a veces uno los puede hacer porque visualmente es más pequeño que 50.000 por un peso, ¿sí? Y entonces la gente lo va a ver más atractivo. ¿Por qué? Porque está viendo, se fijan solamente en el primer número, ¿vale? Entonces nosotros en este caso nos debemos fijar en todos los números, debemos ser muy exactos. Por ahí vi que respondieron 57.000, entonces casi son 57.500, ¿vale? Entonces hasta ahí no hay problema, súper bien con porcentajes por lo que veo. Entonces ahora hablemos un poquito de lo que es notación científica de números. ¿Listo? Entonces, en porcentaje yo veo que no tienen mayor dificultad. Nos falta un ejercicio. Vamos a hacerlo rápidamente. El ejercicio nos decía el 40% de todos los estudiantes es igual a 12. El 100%, ¿cuánto es? ¿Sí? Entonces, mire, si usted no se acuerda de la fórmula, acuérdense, el resultado es igual al porcentaje por el total sobre 100. Si a usted se le olvidó eso por algún motivo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es un análisis. Usted puede aplicar lógica. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo sumo el 40%? En este caso se aplica más el 40%. Pues esto me va a dar un 80% y esto va a ser equivalente a sumar 12 más 12, que va a ser 24. ¿Listo? Hasta ahí bien. Entonces yo digo, listo, me falta un 20%. ¿Qué hago con ese 20%? Pues si el 40% es 12, si yo divido por la mitad, el 20%, pues va a ser 6. ¿Listo?
Entonces, si yo a esto le sumo un 20%, pues me va a dar el 100% y ese a 24 le sumo 6, que va a ser igual a 30. ¿Listo? Esa es una forma. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que hay muchos ejercicios donde a veces uno sí puede aplicar la lógica. De hecho, lo que está aquí implícitamente es suma de porcentajes, ¿sí? O producto o división de porcentajes, que es viable en este tipo de ejercicios. Cuando ustedes vean un descuento y luego otro, sí se debe hacer paso por paso. En este caso solo nos están pidiendo el total, ¿sí? Entonces podemos hacerlo de esta forma. ¿Qué otra forma podemos hacerlo? Se pone 12 por el 40% por el total que no conocemos sobre 100. Esto es igual a 12 por 100 sobre 40 igual al total. Para que vean que es exactamente lo mismo. 12 por 100, 1200, dividido en 40, 120 entre 4, va a ser igual al total. 120 dividido entre 4 va a ser 30. ¿Listo? Entonces, nótese que si usted quiere usar ambos caminos, ambos están bien. ¿Listo? ¿Qué hay detrás de uno? Un poquito de aplicación de lógica y un poquito de operaciones. ¿Qué hay detrás del segundo? La aplicación, si usted ya conoce cómo se escribe el resultado de un porcentaje. ¿Listo? ¿Cuál es más óptimo? Como usted lo quiera usar. ¿Vale? Eso es lo interesante o lo bonito de las matemáticas. No hay una forma, una sola forma de ver las cosas. Sí, hay varios caminos y podemos llegar al mismo resultado. Entonces, ahora hablemos un poco de lo que es la notación científica. ¿Listo? Notación científica de números. ¿Vale? Entonces, la notación científica es una forma de escribir números, ¿sí? Que pues tienen valores demasiado grandes, es decir, son números muy grandes, por ejemplo, 50.000 millones, o números muy pequeños, ¿sí? Números con muchos puntos decimales o números, imagínense cuánto es el resultado, 1/1.000.000, ¿sí? Esos números son muy pequeños, entonces hay una forma de escribirlos para ahorrar espacio, para simplificar cálculos con ellos, ¿sí? Que se llama la notación científica. Entonces, un número en notación científica tiene una forma muy particular, que es un número cualesquiera a multiplicado por 10 a la n. Ya les explico qué significa cada cosa. Entonces, a es lo que uno llama, pues tiene un nombre bastante peculiar, uno lo llama la mantisa, pero es como el número que queda una vez se hace la transformación a notación científica. ¿Listo? Es un número real. Entonces, a es un número real. Número real. Y cumple unas condiciones. El valor absoluto de A es menor a 10, pero es más grande que 1. ¿Listo? El valor absoluto. Para este caso, ¿listo? Siempre vamos a cumplir eso, siempre vamos a garantizar eso. Si usted no sabe qué es el valor absoluto de un número, entonces se lo recuerdo nuevamente, ¿sí? Va a ser el mismo número si es positivo, es decir, si es mayor a cero. Va a ser cero, pues si el número es cero. Y va a ser el opuesto o el positivo de ese número si es negativo. ¿Listo? Y un ejemplo rápido es el valor absoluto de -3 es 3, el valor absoluto de cero es cero, el valor absoluto de 2.5 pues es 2.5, el valor absoluto de menos pi, por ejemplo, pues va a ser pi. ¿Listo? Eso para que lo tengamos ahí en cuenta. Realmente es un recuerdo de cómo se funciona el valor absoluto. Entonces, ahora bien, ese número que uno tiene, o ese A, es un número real, que va a estar, el valor absoluto de ese número va a estar entre 1 y 10. ¿Listo? No va a tomar el 10. Puede ser muy cercano, pero nunca vamos a ver 10 por algo. No. N es lo que nosotros llamamos el exponente. Ya lo conocemos. ¿Listo? Por lo general, vamos a tomar que n es un número entero. Número entero. ¿Listo?
Y es lo que nos indica, entonces tenemos unas reglas de conversión, ¿vale? Entonces, las reglas de convención, conversión, pues son unas reglas, se las voy a explicar de una manera dinámica para que me las entiendan mejor, ¿sí? Y tenemos una primera regla, que es, se desplaza la coma o el punto, porque depende de la notación que estemos trabajando, a veces ponen una coma, a veces ponen un punto, entonces ahí aclaro, ¿sí? Hasta que quede, y ojo con eso, un solo dígito, ¿sí? Distinto de cero, no puede ser cero, a su izquierda. Ya vamos a hacer unos ejercicios para que me entiendan esto. Un solo dígito a su izquierda o a la izquierda de la coma, ¿sí? Entonces, ¿qué cuántos lugares? Lo segundo es que el n, que es el exponente, expon- exponente, corresponde a cuántos lugares desplacé la coma. ¿Cuántos lugares se desplazó la coma? ¿Listo? Y tenemos otras propiedades que se derivan de esta, o para ver el signo de n, ¿sí? Y dice que n es positivo si la coma se desplazó a la izquierda. ¿Listo? Y si se desplaza a la derecha, pues va a ser lo contrario, va a ser negativo. N es negativo si la coma se desplazó a izquierda. ¿Vale? Entonces vamos a hacer unos ejemplos rápidos ahí, les explico unas propiedades y avanzamos ya que esto es tema sencillo. Entonces, por ejemplo, si a usted le piden expresar en notación científica 450 millones, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, primero es identificar dónde está la coma, ojo, no la coma que marca miles, cien miles, ni millones. Es ver dónde está la coma que marca el decimal. Entonces, esto sería 400 millones, coma, cero 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 y todos los ceros que usted quiera poner. ¿Listo? Entonces, la coma está al final. Siempre que usted se encuentre en números muy grandes, la coma va a estar al final. ¿Listo? Y entonces ahora, si la coma está acá, empezamos a correrla hasta que nos quede un solo número después de la coma, a la izquierda. Y mira, la corremos una vez, dos veces, tres veces, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces el número que nos queda, o ese A que nos queda, es 4.5. ¿Listo? Y entonces uno mira cuántas veces movió. Entonces acá moví una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho veces. Entonces digo que es 4.5 por 10 a la 8. ¿Y qué signo? Como la moví a dónde? A la izquierda. Perdón, acá. Esto debería ser a derecha. Esto debería ser a derecha. Ahora sí, porque si no me quedan ambos a la izquierda. Entonces, si yo muevo la coma a la izquierda es positivo, si lo muevo a la derecha es negativo. Como yo moví la coma a la izquierda, pues va a ser positivo, entonces me queda más 8. Y entonces yo digo que 450 millones es igual a escribirlo en notación científica de esta forma. 4.5 por 10 a la 8, ¿vale?
Eso de ahí es importante, lo vamos a estar usando futuramente. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, otros casos. Miremos, por ejemplo, la contraparte, ¿no? Números muy pequeños. Ese es un número muy grande. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos nosotros 0.000072 en notación científica? ¿Listo? Entonces, lo mismo. Ahora tenemos la coma en este punto. Entonces, la vamos a empezar a mover esa ahora a derecha. En números muy grandes, movemos la coma a la izquierda. En números muy pequeños, la movemos a la derecha. Entonces, la movemos una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco veces. ¿Por qué cinco veces? Porque estos cuatro son ceros. ¿Sí? Entonces, si por acá tuviéramos un uno, por ejemplo, pues moveríamos la coma solo una, dos veces. ¿Listo? Eso para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 7.2 por 10. ¿Cuántas veces moví? Una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? 10 a la 5. Y acuérdense siempre de mirar el signo. Como lo moví a la derecha, el signo es negativo. Entonces le pongo un menos. Y esa es la forma como escribiría en notación científica 0.000072. Lo puedo escribir como 7.2 por 10 a la menos 5. Esa es la forma en que se lee, ¿listo? El decimal multiplicado por 10 a la menos 5 o a la n. A por 10 a la n. Listo, perfecto. Ahí no hay mayor problema. Yo creo que en ello no vamos a tener problema en ningún momento. Son cosas sencillas que estamos repasando. Existen algunas propiedades. Vamos a verlas rápidamente. Propiedades y es cómo hacemos suma, resta, multiplicación y división. Cuando tenemos números escritos en notación científica, para no tener que estarlos pasando a una notación usual. ¿Listo? Porque a veces pues uno se va a confundir entre si le dicen sume estos dos números, sume 450 millones, súmele 0.000072, ¿cuál es el resultado? Sí, a veces uno se puede enredar ahí, suele pasar. Entonces nosotros tomemos dos números, tomemos un número X, que va a ser igual a por 10 a la N, y tomemos un número Y, que va a ser igual a B por 10 a la M. Dos números cualesquiera para que ustedes vean que funciona como cualquiera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sumo y resto números? ¿Vale? Entonces, algo muy importante es que si yo quiero sumar y restar números, los exponentes, ¿sí? Los exponentes deben ser iguales. ¿Vale? Entonces, si los exponentes no son iguales, no puedo hacerlo de esta forma. ¿Listo? Se debe ajustar uno de los números o cambiar la expresión, a ver cómo nos puede quedar. Entonces, si yo quiero sumar, por ejemplo, imaginemos un número C por 10 a la O, no, eso parece un cero. Una letra S, eso parece un 5. H, C por 10 a la H, sumado, ¿sí? Por ejemplo, con un D por 10 a la H. ¿Eso a quién me va a dar igual? Sumo solamente los números que están acá, es decir, va a ser C más D, todo esto multiplicado y dejo el mismo 10 con el mismo exponente. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuánto es 7.2 por 10 a la 4 sumado con 3.5 por 10 a la 4? ¿Vale? Entonces, el resultado que me va a dar ahí, pues yo ya sé que verifico si tiene el mismo exponente, 10 a la 4. Entonces, sumo 7.2 más 3.5 y todo eso lo voy a multiplicar por 10 a la 4. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos ahí es una suma de números decimales. Entonces, si ustedes se acuerdan, se ubica la coma sobre la coma. 5 más 2, 7.
Y 7 más 3 10. Entonces 10 sobre 7. 10, 7. Entonces me queda 10,7 multiplicado por 10 a la 4. ¿Vale? Entonces de esa forma sumamos. Los exponentes deben ser iguales. ¿Listo? Entonces, ahora hablemos en suma y resta, ¿no? Entonces ahora hablemos de la división. Entonces, para la división las cosas se vuelven un poquito más fáciles. Ahí no necesitamos que los exponentes sean iguales, sino que multiplicamos nuestros números que tenemos, eh, que pues esa notación está un poquito confusa de pronto para ustedes, tiene otros nombres, tengo varios nombres por acá, entonces ya se los voy a decir, para que no se me confundan con el término de mantisa, ¿listo? Que es como dentro de la formalidad que uno habla de la mantisa. Sí, entonces cuando nosotros hablamos del número A, podemos hablar de que es como si fuera la expresión decimal, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, esa mantisa que yo les estoy nombrando es como si uno hablara de la expresión decimal, que son nuestros números que acompañan al 10 a la n. ¿Listo? Dejémoslos como los números que acompañan a las 10 a la n. Entonces, ¿cómo multiplicamos? Yo tengo un número A por 10 a la n, lo quiero multiplicar por un número B por 10 a la m. ¿Vale? En este caso no necesito, los exponentes pueden ser diferentes. El caso es que yo voy a multiplicar los números que tengo, listo, las mantizas, A por B, y esto voy a sumar los exponentes. ¿Listo? Nosotros hablábamos un poquito de propiedades de las potencias, ¿sí? Que cuando teníamos misma base, lo que hacíamos era dejar la base, dejamos el 10, sumamos los exponentes, n más m. ¿Listo? Y entonces, eh, eso es para la multiplicación. ¿Listo? Para la división, si nosotros tenemos un número a por 10 a la n sobre b por 10 a la m, pues esto nos va a quedar a dividir a sobre b y dejamos la misma base y usamos propiedades de los exponentes. Cuando teníamos un cociente de potencias con la misma base, diferentes exponentes, lo que hacíamos era dejar la misma base y restábamos los exponentes. ¿Listo? Entonces esas cositas que estábamos viendo la clase pasada, toca tenerlas muy presentes de aquí en adelante, porque son cosas que mira que van apareciendo en otros conceptos. ¿Listo? Entonces, eso que tenemos ahí en notación científica es una forma de escribir números tanto muy grandes como muy pequeños, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran cuánto es 2 por 10 a la 5, todo esto multiplicado por 3 por 10 a la menos 2, pues yo sé que esto es 2 por 3, dejo la misma base por 10 y, y sumo los exponentes. Entonces 2 por 3 va a ser 6 por 10 y 5 menos 2, 3. ¿Vale? ¿Qué va a ser? 6 por 10 a la 3. Entonces ahora uno se pregunta inherentemente de cómo paso ahora de números de ese estilo, ¿sí? De notación científica a la notación convencional. Uno se debe hacer esa pregunta. Por ejemplo, ¿cómo sé yo cuánto en mi notación convencional, cuánto es 10, 6 por 10 a la 3? Coloco el 6, tiene la coma en este punto. Aquí pueden haber muchos ceros después de la coma. Y entonces vuelvo a mirar acá. ¿Listo? Si el exponente es positivo, es porque yo moví la coma ¿cuántos lugares? N lugares a la izquierda. ¿Listo? Si yo me quiero devolver, entonces como el exponente es positivo, yo sé que se tuvo que mover a la izquierda. Entonces ahora voy a mover la coma a la derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y pongo mi coma acá. Entonces me va a quedar ¿cuánto? 6.000. ¿Listo? Entonces es devolverse en la operación que hicimos. Si el exponente es positivo es porque corrí la coma
a la izquierda. Entonces ahora en este caso la voy a correr a la derecha. Y viceversa. Si yo tengo, por ejemplo, el que teníamos justamente acá arriba, 3 por 10 a la menos 2, yo coloco mi 3,0 y hago la operación. Si yo tengo el exponente negativo, si yo tengo mi exponente negativo, es porque moví la coma a la derecha. Entonces ahora la voy a mover a la izquierda, ¿vale? Entonces eso para que lo tengamos ahí muy en cuenta, es como la forma en que vamos a estar haciendo este tipo de operaciones. Entonces tengo mi coma acá, acá puedo tener muchos ceros, voy a ponerlos para que lo visualicen mejor. Y muevo cuántas veces, 2 a la izquierda, 1, 2. Me queda acá. Entonces, ¿cuál va a ser ese número? 0,03. Y mira que ahí ya trabajamos tanto la ida como la vuelta. Trabajamos un número convencional a notación científica y de notación científica a convencional. ¿Listo? Entonces, esos son temas muy sencillos, chicos, para que los vayamos recordando, para que los tengan en cuenta. Y ahora empezaríamos a hablar un poco de lo que son expresiones algebraicas. Acá sí nos voy a poner a trabajar un poco. Expresiones algebraicas. Entonces, como nosotros sabemos, pues desde octavo grado uno empieza a ver lo que llama álgebra y expresiones algebraicas con variables. ¿Listo? Por acá estoy leyendo sus comentarios. Me preguntan que si hoy haremos Kahoot matemático. No lo había pensado, sí, porque tendría que pagar la versión premium, la puedo pagar y entonces la próxima sesión les traigo un Kahoot recopilatorio de todo lo que hemos hecho. Esa me gusta. Muchas gracias por la idea ahí en el chat. La próxima sesión de matemáticas que nos encontremos, va a traer algún juego para iniciar la clase y va a ser recopilatorio a todo lo que hemos venido trabajando. Me gusta esa idea. Lo tendré en cuenta, lo anotaré. Voy a anotarlo por acá. ¿Un Kahoot o hay más juegos? Yo conozco más juegos. Listo, ahí. Vamos a marcarlo con rojo ahí para que no se me olvide. Listo. Ya saben, entonces de todo lo que veamos hasta hoy, la próxima sesión voy a tratar de hacerles un juego para que puedan participar todos. Claro que sí, el juego va a ir enfocado a una recopilación de lo que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de expresiones algebraicas, uno el álgebra la viene trabajando desde que entra al colegio. ¿Listo? Entonces, en segundo grado, por ejemplo, yo trabajo con niños pequeños también, he trabajado, llevo un año trabajando con niños de segundo, y entonces aparecen muchas preguntas que uno les puede formular incluso a niños de segundo. Si es 5 más un número y le dejas el espacio en blanco es igual a 10. Entonces, ¿qué número debe ir dentro del recuadro para que se cumpla la igualdad? Eso que está ahí, muchachos, es álgebra. ¿Listo? Solo que uno cuando pasa a octavo, entonces le dicen, no, 5 más x es igual a 10 y despeje la x. ¿Sí? Eso es lo que le dicen a uno. Sí, el resultado es 5. Muy bien. Pero entonces, mírese que uno puede transformar desde segundo grado al niño, desde segundo grado a primer grado, uno empieza a ver álgebra en el colegio. ¿Listo? Entonces, eso para que partamos desde ahí. Solo que cuando uno entra a octavo grado, empiezan a aparecer las variables, ¿sí? Y entonces empieza a aparecer el despeje de variables, que es que entonces empiezan a decirle al estudiante netamente, no, si usted tiene una expresión 5x más x igual a 10x menos 7, hay el valor de la x, por ejemplo. Entonces, claro, a veces puede traer confusión porque usted dice, uy, pero ¿eso qué significa? ¿Sí? Entonces, con niños uno puede trabajar de 5 veces un número más ese número es igual a 10 veces el número menos 7, ¿sí?
uno puede ver las expresiones de ese tipo y de hecho el álgebra se debe ver de ese tipo si usted la quiere comprender más fácil. ¿Listo? Entonces, bien, es una rama de las matemáticas que hemos venido trabajando desde siempre, pero que hasta en octavo grado empiezan a aparecer formalmente lo que uno llama las variables. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es una combinación de letras, de números, de exponentes, de signos, ¿sí? Que están ligados por sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, ¿sí? Logaritmos y todas las operaciones que venimos trabajando desde la clase pasada. ¿Listo? Entonces, nosotros cuando tenemos un término, por ejemplo, este término, menos 5x al cubo. Entonces, en este tipo de términos hay muchas cosas que nosotros debemos distinguir o que debemos saber, que se las voy a recordar. La primera es el signo. Signo de la expresión, negativo. ¿Listo? Coeficiente. El coeficiente de la expresión es el número que acompaña a la variable. En este caso va a ser menos 5. ¿Listo? Entonces a veces uno dice signo negativo, coeficiente 5, porque ya sabe que va a ser menos 5. ¿Listo? Entonces uno lo puede dejar así para que ustedes me entiendan mejor. La variable es la letra que uno coloca, la letra o el valor, el valor desconocido de la expresión. ¿Listo? Y tiene o habla uno de un exponente, exponente de la variable, ¿vale? Que es el número a la que está elevado la variable, eso ya lo sabemos. Entonces, en este caso, signo negativo, coeficiente menos 5, variable x y exponente de la variable 3, ¿vale? Entonces, hasta ahí, perfecto. Ahora bien, nosotros tenemos diferentes tipos de expresiones. Entonces, y ahí es donde uno empieza a hablar de esos nombres técnicos de monomios, binomios, trinomios, polinomios, ¿sí? Luego le dicen a usted, no, todas las expresiones que sean de esta forma son un polinomio, y bueno, pero los nombres son muy intuitivos. Cuando uno habla de un monomio, habla de mono, viene de uno, de un solo término. Por ejemplo, 3x al cuadrado. Entonces, si yo hablo de binomio, pues hablo de dos términos, ¿sí? Y pueden ser diferentes variables, por ejemplo, x más y, dos términos, ¿sí? Si yo hablo de trinomio, pues hablo de tres términos, que bien puede ser x al cuadrado, por ejemplo, más 2x más uno, o bien puede ser x más y más z, tres términos en la expresión, ¿listo? Y cuando hablo de polinomios, pues poli viene de muchos, que van a ser tres o más, ¿listo? Entonces, esa es nomenclatura para que la tengamos en cuenta. Y entonces ahora uno habla de que si yo tengo una expresión algebraica, yo puedo tener reducción o simplificación de la expresión algebraica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando uno habla de dicha simplificación, está hablando de, bueno, cómo nosotros simplificamos. Entonces, se simplifica o se reduce la expresión. Simplifica, se reduce la expresión algebraica, operando los términos semejantes. Operando los términos semejantes. ¿Listo? Entonces, lo que uno hace es que uno llama términos semejantes, ¿sí? Si tienen, entonces, dos términos
dos o más términos son semejantes si tienen la misma variable y el mismo exponente. Eso es importante. Esto ya todos lo sabemos. Yo creo que ya trabajamos en ecuaciones, entonces ya lo sabemos, pero lo estamos recordando. ¿Listo? Entonces, la regla de oro, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es esa regla? Uno suma, resta, ¿sí? Los coeficientes y conserva la variable y el exponente. ¿Listo? Entonces ahí no nos vamos a detener mucho. Ejemplos de simplificaciones rápidas. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos, le piden simplificar 4x más 7y menos 2x más 3y menos y le dicen simplifícame esa expresión, ¿sí? Entonces uno identifica términos semejantes, este tiene solo x a la uno, x a la uno. Entonces dejo la x, sumo, resto los exponentes, los coeficientes, perdón, dejo la misma variable, dejo el mismo exponente, ¿sí? Tomo las otras expresiones, miro que solo tienen, por ejemplo, y. Entonces voy a sumar o restar los coeficientes, en este caso 7 más 3 menos uno y todo esto por y. Entonces acá me va a quedar 2x más 9y. ¿Listo? Expresiones de ese tipo así sencillas. Es importante tenerlo en cuenta. Acá estamos apenas en el abrebocas. Ya vamos a pasar a hacer otros. ¿Sí? Hay algo importante que me gustaría que lo tengan muy en cuenta y es cuando en la expresión algebraica aparecen paréntesis. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta expresión? Me devuelvo por allá, tercer grado, y aplico las propiedades distributivas de la multiplicación. ¿Sí? Esto de acá. Va a ser A por B más A por C. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es que a veces a mí me aparece 13x por x más 7 más 7x. Me dicen simplifíquelo, ¿sí? Entonces, claro, si yo simplifico esto, sé que esto es 13x por x más 3x por 7 más 7x. Y ojo acá, cuando yo tengo un producto de las variables que son iguales, ¿sí? Aplico mis propiedades de potencia, dejo el mismo coeficiente, dejo la misma variable de base y sumo los exponentes. En este caso ambos tienen uno, entonces uno más uno, 2. Más, en este caso solo tengo coeficiente acá, entonces es el producto de los coeficientes. 7 por 3, 21x más 7x. Identifico términos semejantes, veo que no tengo ningún x al cuadrado, entonces lo dejo ahí. Veo que tengo dos que tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces lo que hago en este caso, mismos signos, sumo 27, 21 más 7, 28 y dejo la misma variable con su mismo exponente. Y ahí ya lo simplifiqué. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando uno habla de esto, inherentemente aparecen algo que se llaman los productos notables. ¿Listo? Esas expresiones algebraicas no vamos a hacer ejercicios de eso, porque más adelante en ecuaciones vamos a tener que usar esa simplificación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, uno habla de productos notables y dice, bueno, ¿qué son productos notables? Y entonces los productos notables básicamente son fórmulas. ¿Listo? Son fórmulas que nos permiten a nosotros obtener el resultado de ciertas multiplicaciones, ¿sí? De una forma directa, sin efectuar el paso a paso, ¿vale?
Entonces, nosotros tenemos ahí como unas condiciones importantes y nosotros vamos a encontrar primero el cuadrado de un binomio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que aparece, por ejemplo, acá? ¿Qué es a más b al cuadrado? Entonces le dicen a usted, no, eso es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Y entonces le piden al estudiante, no, tiene que memorizarse ese trabalenguas, ¿sí? Que si ahora es a más b al cubo, entonces le dice a usted, no, eso es el primero al cubo más tres veces el primero al cuadrado más el segundo más tres veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y uno se queda como que, uy, venga, ¿me tengo que aprender todo eso? No, es hacer un análisis bien sencillito. Entonces usted, esto de acá es lo mismo que tuviera A por B, A más B por A más B, multiplicado dos veces, ¿listo? Propiedades de la potencia. Entonces vea que ahora estamos usando potencia, pero ya no con los numeritos que teníamos antes. Usted tiene dos opciones acá. O usted lo hace de esta forma y aplica la distributiva, ¿cierto? Entonces que le dice que esto es A por A más A por B más B por A más B por B. Y eso le dice que es A al cuadrado más AB más BA es lo mismo que AB más B al cuadrado. Y le dice que esto es A al cuadrado más dos veces AB más B al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí bien. ¿Qué pasa ahora cuando a usted le dicen, por ejemplo, si usted tiene una expresión al cubo, entonces usted ya sabe que sería, si yo tengo A más B al cubo, por ejemplo, pues usted sabe que por propiedades de la potencia, que esto es A más B al cuadrado por A más B. Y usted sabe que A más B al cuadrado es esto de acá, entonces solo le restaría multiplicarlo con eso. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, cuando uno ve ese tipo de expresiones, o uno se aprende los productos notables, o uno simplemente aplica la propiedad distributiva, como a usted le quede mejor. ¿Listo? Entonces, también existe el de la resta, que es de esta forma, solo que poniendo un menos en el término de la mitad, ¿vale? Y hay algo que quiero que tengan muy presente. El error más común que uno comete, de pronto por no saberse bien las propiedades de la potencia, es que uno dice, ah, pues fácil, distribuyo yo aquí. Y me queda A al cuadrado más B al cuadrado y ya está, ¿sí? O si lo tengo con menos, y dicen, no, pues sencillo, A al cuadrado menos B al cuadrado y ya, ¿sí? Entonces, pero nos comemos siempre el término del centro. Ese es el problema y ese es un problema que he visto mucho. De pronto, por no conocer bien esas propiedades de potencia que estábamos trabajando la clase pasada, uno erróneamente comete o opera de esta forma, ¿sí? Y acuérdense, cuando yo tengo una suma, no puedo distribuir de esa forma mi exponente. Tengo que hacer la propiedad distributiva o tengo que reconocer que es un producto notable. ¿Listo? Es eso para que lo tengamos ahí muy en cuenta, muy pendientes con eso. Entonces, también existen cuando los términos o comparten un término y demás, ¿sí? Entonces, lo que sí es cierto, entonces esto no, ¿listo? Lo que sí es cierto es cuando yo tengo algo, o que más adelante vamos a ver que es un método de factorización, que uno llama la diferencia de cuadrados, ¿sí? Cuando yo tengo la diferencia de cuadrados, entonces ahí sí, ¿vale? Ahí sí. ¿Qué pasa? Lo que yo voy a tener acá es una expresión de esta forma, a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿listo? Es más, dejémosla sin paréntesis para que no me confundan. Un número al cuadrado menos otro número al cuadrado. Esto de acá sí lo puedo factorizar o lo puedo ver de esta forma. A más B por A menos B. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque eso da el resultado. Si ustedes se dan cuenta, esto me queda A al cuadrado menos A por B. Luego este por este más A por B. Y más por menos menos B al cuadrado.
el término del centro quedan con signos cambiados. Entonces se me van a cancelar. Por eso me queda solamente a al cuadrado menos b al cuadrado. Diferente a lo que teníamos arriba. ¿Listo? Entonces eso para que lo tengan ahí muy en cuenta, muy pendientes con eso. ¿Listo? Entonces existen otras formas. Por ejemplo, yo puedo hablar de binomios al cubo, que era lo que les venía diciendo. Binomios al cubo, ¿sí? Que tienen pues esa estructura. Mientras una variable reduce, la otra variable aumenta. Miren que pasa de 3 a 2. En el siguiente término va a tener 1. Entonces esta empieza en 0, 1, acá va a tener 2 y termina 3. ¿Listo? Eso que está ahí es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Porque uno puede tener suma o resta de potencias iguales, ¿sí? Que es como si fuera una diferencia de cuadrados, pero ahora póngale cualquier exponente. Entonces, y ya metiéndonos un poquito factorización, ¿cómo factoriza uno eso? ¿Sí? Entonces resulta que para eso tenemos una forma, pues, muy bonita, por cierto, que ya se las voy a estar mostrando por acá. Que está dentro de nuestro trabajo de factorización. ¿Listo? Entonces nos dicen que si yo tengo una expresión, por ejemplo, de este tipo, a a la n menos b a la n, ¿sí? ¿Cómo factorizo yo eso? Esto lo factorizo como a menos b, ¿sí? Y entonces acá, mientras un término empieza a reducir su exponente, este empieza en n-1, el b empieza en 0. A medida que avanzo, el a o el primer término va reduciendo y el segundo va aumentando. Y así sucesivamente hasta que llegue a b a la n-1 por a la 0. Un ejemplo sencillo de eso. Imagínense que yo tengo x al cuadrado menos y al cuadrado. Y le dicen a usted, factoríceme eso. Entonces uno dice, uy, bastante complejo, ¿no? Entonces yo digo, esto es x menos y. Empiezo con x al cubo, ¿sí? Y y a la 0, que es 1. A veces uno no la pone. Luego voy sumando. Entonces acá mientras la x reduce el grado, la y empieza a aumentar hasta que la x llegue a 0 y la y llegue a 3. Y listo, mira que ahí lo factoricé. ¿Sí? Entonces, ese tipo de expresiones es para que lo tengamos muy presente. ¿Listo? A veces nos van a salir, por ejemplo, x a la 100 menos y a la 100. Entonces uno dice, uy, no es tan sencillo, no es tan simple de ver. ¿Vale? Eso quiero que vean por esa parte. Eh, Ahí tengo, por ejemplo, algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, ¿cuánto sería 2x más 3 al cubo? O al cuadrado, mejor. Pues si usted no se quiere aprender la fórmula, usted dice esto es 2x más 3 por 2x más 3, ¿cierto? Entonces, si usted lo hace de esta forma, le va a aparecer que esto es 2x por 2x más 2x por 3 más 3 por 2x más 3 por 3. Y entonces ahí le queda una expresión algebraica, que era lo que veníamos trabajando ahorita, y entonces usted empieza a simplificar, ¿no? Entonces en este caso tiene coeficientes, los multiplica, 2 por 2, 4, tiene multiplicando variables, deja la misma variable, suma los exponentes, más acá coeficiente con coeficiente, 3 por 2, 6, deja la variable, 3 por 2, 6, deja la variable, más 9, términos semejantes, los suma, le queda 4x al cuadrado, más 6, 12x, más 9. Ese tipo de casos, ¿listo? Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? Cuando uno habla de productos notables, si bien usted puede aprenderse todas las fórmulas, usted se las quiere aprender perfecto, a veces esos algoritmos o esas mnemotecnias que se tienen, así tipo trabalenguas,
pues le ayudan a que usted sea un poco más rápido resolviendo el problema, pero pues si usted no se acuerda de eso, tampoco es que se vaya a morir por ello, sino que simplemente pues usted va a poder hacerlo de esta forma, ¿sí? Aplicando una distributiva. ¿Me regalan un momentito a tomar agua? Listo. Entonces, ahora, si hablemos de lo que son, antes de hablar de la factorización, hablemos de las ecuaciones lineales y las ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Hablemos ahora sí de ecuaciones. Cuando le piden a usted hallar el valor de la x. Estas son las más comunes. Las otras ya necesitamos una factorización no tan fácil de ver, pero igual las vamos a hacer. ¿Listo? Cuando uno habla de ecuaciones lineales, está hablando de ecuaciones que la variable, sea como usted la quiera llamar, si usted le quiere poner x, que es como la más usual, bien, si usted le quiere poner la inicial de su nombre, qué sé yo, la inicial de la persona que le gusta o lo que usted quiera, pues lo puede poner como variable, ¿sí? La variable no es simplemente la x, porque es que a veces se le enseña al estudiante de que si le dice variable, imagine una x, y no es así. Sí, entonces la forma general de una ecuación lineal, uno la deja como a por una variable, ¿sí? Yo voy a poner, por ejemplo, v más un número igual a cero, ¿listo? Entonces, esa es la forma de una ecuación lineal, ¿listo? Ecuación lineal. Entonces, ¿por qué se llaman lineales? Porque el exponente de la variable es uno, ¿listo? El exponente de la variable. ¿Listo? ¿Y cómo soluciono yo ese tipo de ecuaciones lineales? Entonces, lo que yo hago para solucionar ese tipo de ecuaciones es, primero, agrupar los términos con variable a un lado de la igualdad. ¿Listo? Y pues los números al otro lado. ¿Listo? Es decir, que en mi expresión a por b más b igual a cero, pues yo lo que debo hacer es a un lado de la expresión o de la igualdad, dejo el que tiene la variable, en este caso la v, y al otro lado, pues cambio ese término, está sumando, lo paso a restar. ¿Listo? Luego despejo, si tiene algún coeficiente, como en este caso a, tengo que despejarlo. Entonces, ¿qué hago para despejarlo? Está multiplicando, lo pasa a dividir. Entonces, b va a ser igual a menos b sobre a. ¿Vale? Y ahí me da el resultado. ¿Listo? Entonces, eso que tengo ahí es un ejercicio, una forma de verlo sencillito. Ya visto en un ejercicio, pues uno dice, uy, es más fácil. ¿Sí? Por ejemplo, esto. em, hallar el valor de x en la siguiente ecuación. Y entonces vamos a pensar por acá algún ejemplo. Mm, La solución puede ser cualquier número real, ¿listo? No tiene que ser precisamente un número entero. Entonces, por ejemplo, 5x más 3 menos 2x más 12 es igual a ver, pensemos por ahí, 3x menos 5.
menos x más 7. Ejercicio para ustedes. ¿Cuál es el valor de x que me cumple esa igualdad? ¿O cuál es el valor de x en esa ecuación? Eh, 2 minuticos para que lo resuelvan y me escriban el valor de x en el chat. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Voy a estar revisando el chat. Que iba Petro. Dicen por ahí. Profe, buenas tardes. ¿Por qué si da cero queda mal? No alcancé a leer tu pregunta. Nosotros saber mucho, claro, todos sabemos mucho. Todo lo que uno ve en el día a día es información. Ya usted decide si es información útil o no. Es hallar la ecuación. Es hallar el valor de x que me cumple la ecuación. Menos 8 menos 3. Menos 8 menos 3 es menos 11. Por ahí dicen menos 13. Entonces, me está dando valores diferentes. Es bueno que en matemáticas es muy útil que ustedes siempre, siempre, ojo, siempre, hagan lo que uno llama la verificación o la validación de si la expresión está bien. Listo, por ahí muchas personas coinciden en que es 13, menos 13, perdón. Y todos aquellos que están diciendo que es menos 13, excelente, perfecto. Entonces en esta expresión estamos de re bien, ¿sí? Acá, 5x, 2x, 5x menos 2x, 3x, 3 más 12, 15. Por acá, 3x menos x, 2x, menos 5 más 7, 2. Luego me queda 3x menos 2x igual a 2 menos 15. Entonces x igual a menos 13. Listo, muy bien. Excelente para todos. Claro, todos somos inteligentes. Claro que sí. Todos somos inteligentes y todos sabemos matemáticas. Eso de que ustedes me vengan a decir es que a mí no me gusta la matemática porque no sé, es mentira. ¿Y saben por qué? Porque en todo su día a día, en las cosas que a ustedes les guste hacer, hay matemáticas, ¿sí? Si a usted le gusta el fútbol, en el fútbol hay muchísima matemática, hay muchísimas geometrías. En el billar hay matemática, ¿listo? Si a usted le gusta leer, en la lectura también encuentra uno matemáticas implícitamente, ¿sí? Por ejemplo, resulta que para que el libro sea virtual, para que el libro sea atractivo visualmente, por ejemplo, existen unas dimensiones que son las dimensiones del número áureo, que es lo que uno llama phi, que es igual a 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. Si usted hace un libro con esas proporciones, es atractivo visualmente y entonces la gente suele comprarlo más. Ya está demostrado científicamente, hay muchos artículos de ello. Listo. Entonces ahora avancemos. La matemática es lógica, no siempre. ¿Listo? A veces la lógica puede ser engañosa. Hay que tener mucho cuidado con ello. Listo. Entonces, ahora cuando uno habla de ecuaciones de segundo grado, está hablando de las ecuaciones de este tipo. ¿Sí? Ecuaciones de segundo grado. Ecuaciones de este tipo igualadas a cero. Ojo, es diferente la función cuadrática a la expresión cuadrática. La función cuadrática es una parábola. La expresión o la ecuación cuadrática es una que tiene exponente 2 o donde la incógnita está elevada al cuadrado en uno de los términos. ¿Listo? Dato adicional, aquí tiene que ser la diferente de cero, el coeficiente. Tiene que ser diferente de cero si no se vuelve una lineal. ¿Listo? ¿Cuál es la forma de solucionar este tipo de expresiones? Usted las toma de esa forma o las deja de esa forma y usa la fórmula general. Menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c, donde a, b y c son los coeficientes
A de A cuadrado, B de X, A de X al cuadrado, B de X y C es lo que uno llama el término independiente. ¿Listo? Y todo esto sobre dos veces el coeficiente que acompaña al término cuadrático. Entonces, dentro de esto, usted puede analizar, hay algo que existe que uno llama de esta forma, que es la expresión o el argumento de la raíz, que ya habíamos hablado que se llamaba argumento, ¿listo? Y es lo que uno llama el discriminante. Entonces, del discriminante usted puede sacar toda la información antes de que empiece a simplificar en la fórmula cuadrática o la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, es positivo, quiere decir que existen dos soluciones que son números reales y que además son diferentes. ¿Listo? Si el determinante es igual a cero, esto ya ustedes lo deben conocer, habla uno de que tiene una sola solución real. Una solución real. Y entonces habla uno de lo que ustedes ya deben conocer, que es multiplicidad doble. ¿Listo? Y ahora bien, antes de que usted empiece a hacer los cálculos, usted analiza ese determinante. Si el discriminante le da menor a cero, quiere decir que no tiene soluciones reales. No tiene soluciones reales. ¿Listo? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta al momento de que uno está resolviendo ese tipo de ecuaciones. ¿Listo? No me voy a detener en ello porque la fórmula ustedes la han venido usando desde octavo grado y en 11 todavía la están usando. ¿Listo? Entonces, ahí no me voy a detener porque eso es algo que ustedes ya dominan a la perfección. Lo que sí me gustaría hablarles es un poquito de un tema que quizá ustedes, pues uno lo tiene intuitivamente. Ahí sí aplican un poquito la lógica y demás, que son los sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. Un sistema de ecuación lineal tiene dos expresiones matemáticas con dos variables, ¿sí? Las variables vamos a llamarlas x y y. Por ejemplo, mx más ny igual a un número c. Y entonces vamos a poner por acá ax más by igual a un número d. ¿Listo? Entonces lo que uno debe hacer, darle nomenclatura. Tengo dos ecuaciones lineales. Cuando son lineales, gráficamente ustedes deben saber que me representa una recta. ¿Listo? Entonces tengo dos incógnitas y debo hallar sus valores. ¿Listo? Lo que yo tengo que hacer en un sistema de ecuaciones lineales es hallar valores de x y y para que se cumplan ambas condiciones o ambas restricciones. ¿Listo? Entonces, ese es un tema de noveno grado, entonces ahí no vamos a tener problema con ello, ¿vale? Entonces, como ya vamos a finalizar la sesión, todavía no, me gustaría dejarles un ejercicio de sistema de ecuaciones lineales aplicativo para que ustedes traten de mirarlo, ¿sí? Y entonces la otra clase vamos a iniciar, les voy a empezar preguntando cómo pudieron resolver ese ejercicio, ¿listo? ¿Qué métodos de resolución encontraron? ¿Sí? ¿Cómo plantearon el ejercicio? ¿Vale? Entonces me gustaría eso. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Le pueden tomar pantallazo como quieran. Son dos realmente. El primero es un ejercicio típico, clásico,
¿Listo? Que dice, se tienen gallinas, vamos a llamarlas G. Es muy clásico, sale en ejercicios de lógica y demás. Y vamos a llamar con C a conejos. Se tienen gallinas y conejos. ¿Listo? Se cuentan 35 cabezas, yo creo que ya lo deben conocer, y 94 patas. Y le preguntan a usted cuántos animales hay de cada tipo. ¿Cuántos animales? Gallinas y conejos, aclaro, hay. ¿Listo? Y el otro ejercicio, ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, es que, ya se los pongo por acá, la suma de dos números es 15. Voy a dejarla así para que le puedan tomar pantallazo o algo. La suma de dos números es 15. ¿Listo? Y su resta, 3. Entonces, ¿cuáles son los números? Yo sé que estamos en era tecnológica, era de revolución. Para nadie es un secreto de que ahorita las inteligencias artificiales están en su apogeo. Existen muchas inteligencias artificiales. Las inteligencias artificiales no son malas mientras usted sepa qué le está preguntando y mientras usted sepa qué es lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que sí está mal? Que usted coge el ejercicio y diga, la IA, resuélvame este ejercicio. Y entonces usted se va hasta el final. La respuesta es 5. Sí, la respuesta es 5, pero ¿y qué? ¿Entendió lo que le dice ahí? Si no entendió, pues hombre, pregúntele. Eso es un repositorio de información. ¿Sí? A lo que voy es, si usted usa responsablemente, siendo consciente de que usted también debe hacer un proceso y que en evaluaciones, por ejemplo, como el ITFES, usted no va a contar con una inteligencia artificial o siquiera con celular, pues es que usted se pueda apropiar de un poco de esa información que tiene ese repositorio. ¿Listo? Pero apropiéselo para usted, no en el momento. Porque es que a veces el estudiante sabe resolver el ejercicio y usted va y le pregunta una hora después y ya se le olvidó. Entonces hizo el ejercicio para la clase, ¿sí? Profe, eso tiene como 5 métodos, ¿no? La resolución del sistema de ecuaciones lineales en realidad son métodos como igualación, reducción, eh, amplificación, ¿sí? Y así existen otras, método gráfico, método de Gauss-Jordan, el método de determinantes, ¿sí? Entonces son más de 5, eso se los puedo asegurar. Y listo, muchachos, vienes con B, no va a responder, pero sí es con B, con V. Listo, entonces hasta acá llega la sesión de hoy. Como les digo, estamos haciendo repasos, algunas personas ya tendrán sus bases muy sólidas, entonces estarán viendo como que estamos haciendo cosas que ya saben, entonces para aquel que ya las tenga muy claras, de pronto se me está aburriendo un poquito. Les garantizo que ya en futuras sesiones vamos a empezar a despegar a nuestro objetivo teniendo estas bases ya bien. ¿Listo? Entonces, si a alguno le quedan inconsistencias de lo de hoy, sería bueno de que le den un repaso a ello en sus casas para un proceso suyo, no lo vean como una tarea. ¿Listo? Pasito a pasito. No vean esto como una tarea, sino veanlo como un proceso de aprendizaje que les va a quedar a ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos en una futura sesión, que puedan descansar y que culminen una semana de la mejor manera.